noches a todos. Gracias a todos aquellos que se unieron en esta noche para asistir a la conferencia que hoy vamos a tener la oportunidad de presentar con el doctor Luis Figueroa, médico patólogo, quien tiene una amplia experiencia en el sector de la salud y hoy va a compartir con nosotros el impacto de la pandemia en el sector de la salud y los futuros desafíos. Gracias a todos por su atención y esperamos que sea de su total agrado. Doctor Figueroa, buenas noches. Buenas noches. En realidad, para mí es un honor el día de hoy compartir esta conferencia con todos ustedes, donde vamos a hablar un tema tan importante y tan cambiante en relación también al tiempo. Digamos que en estos últimos 2 meses, tal vez, ha habido un cambio en la incidencia y prevalencia de la presencia del virus con nosotros. Sin embargo, todo el legado que ha dejado ha hecho de que se generen impactos sustanciales a nivel del sistema de salud. Y el día de hoy trataremos de hacer una breve revisión de cuáles serían quizás aquellos desafíos que nos dejan en el sector salud en adelante para tratar de abordar, digamos, un aprendizaje oportuno de lo que nos ha dejado el SARS-CoV-2. Agradezco a la Cámara de Comercio por esta invitación y así es que ese es el objetivo de esta presentación. ¿Me confirman que me escuchan bien, por favor, para continuar? Perfecto. Listo. Bueno, en realidad no tengo ningún conflicto de interés con el contenido de esta conferencia. Definitivamente el SARS-CoV-2 yo lo he denominado, bueno, ya en más de casi 100 conferencias desde el inicio de la pandemia, como la enfermedad del siglo. Hemos sido testigos del acompañamiento de esta pandemia de una manera histórica. Hemos visto cómo algunos sistemas de salud han tratado de abordar esta pandemia de diferente forma en relación a cómo han estado preparados para abordar esta crisis de salud pública mundial. Inclusive sistemas de salud muy preparados, con presupuestos bastante generosos, con porcentajes importantes de su PBI, también han sido colapsados. Indudablemente, en nuestro país y en los países de medianos y bajos ingresos, pues en Latinoamérica y en otros, el impacto fue catastrófico. ¿Cómo se abordó esta crisis de salud pública? Fue todo un desafío. Hoy en día de repente ya podemos ver en retrospectiva, con calma, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Sin embargo, hay un aprendizaje que hay que aprovecharlo para ver de qué forma tratamos de mejorar quizás las principales brechas que se generaron con este virus. La ciencia médica ha contribuido de manera significativa en la lucha contra este virus. Y hoy lo estamos viendo, por ejemplo, ya con la vacuna y con algunos medicamentos que se están utilizando ya, por ejemplo, para este virus. Portada en muchas revistas reconocidas en el mundo, tanto de la ciencia médica como no médica. Han habido muchos fallecidos. El Perú, por ejemplo, ocupa el 3er lugar en la región del número de muertos de médicos que han fallecido por este tema, después de México y Brasil. ¿Cuántos profesionales de la salud han fallecido? Y ni qué decir, pues, familiares cercanos a nosotros que obviamente han sido víctimas de este virus que ha enlutado el mundo. El Perú casi tiene un promedio de 6% de letalidad, 5.98, es decir, el número total de fallecidos sobre el número total de casos confirmados. En el Perú, esto se actualizaba el día de hoy, tenemos casi 212,000 personas que han fallecido. Y a nivel mundial, pues, casi 6.200.000 muertes, ¿no? Estas son cifras actuales.
que nos llevan a pensar, pues, el impacto que ha tenido la pandemia en una infección, digamos, donde el sistema de salud ha luchado. Imagínense si no hubieran existido algunos mecanismos de cómo enfrentar este virus. ¿Cuántos hubieran fallecido si hubiera sido una pandemia de repente natural? En ese sentido, la aparición de variantes ha sido escalonada. Paso a paso, la Organización Mundial de la Salud comenzó a ordenar un poco la denominación de estas mutaciones en el virus original, ya dándoles denominaciones como alfa, beta, gamma, delta, omicron en adelante, ¿no? Hoy en día estamos viendo inclusive una variación del linaje, una mutación de la omicron, apareciendo y comenzando a ser ya dominante en algunos países. Hoy en día todavía convivimos con omicron y esperemos que ya en adelante no aparezcan más variantes, pero estas variantes de preocupación pues han comenzado a cambiar, obviamente, las intervenciones de salud pública a nivel mundial en los diferentes países, ¿no? Omicron, como sabemos, es la variante que aún tenemos. Sabemos que ya el pico de esta tercera ola ha culminado. Estamos en una etapa, digamos, en las cuales algunos científicos avisoran la posibilidad de una cuarta ola. No sabemos en realidad el impacto que pudiera existir de ella. Sin embargo, hoy en día evidenciamos pues una caída abrumadora del caso de número de infectados, de muertos, del grado de ocupación de camas, etc. En realidad, cuando hablamos de Omicron, pues se sabe que provino quizás de Sudáfrica, ¿no? Hay diferentes teorías que tratan de abordar cómo llegó esta variante inusual, digamos, de esta zona. Quizás el binomio de un avance lento en la vacunación permite pues la apuración de mutantes. Sin embargo, esta variante en especial, que se han hecho ya estudios a nivel clínico, demuestra pues que es 10 veces menos, 10 veces generó menos infección, digamos, o impacto a nivel de los pulmones en roedores cuando se lo vio de una manera experimental. 10 veces menos grados de infección en ratones cuando se les introdujo el virus, ¿no? Por lo tanto, se comenzó a deducir que el daño pulmonar que podían generar en estos hámster fue menor. Y eso lo hemos visto también en los pacientes, ¿no? Un menor grado de compromiso. Sin embargo, pacientes que no han tenido vacunación y que continúan con comorbilidades siguen siendo víctimas de este virus. También estudios que se han realizado con organoides, este es un nuevo campo probablemente en el cual enfrentan virus a organoides que se han digamos, desarrollado en modelos de investigación, han demostrado también que la Omicron tuvo menos éxito que las anteriores para infectar estos organoides, ¿no? Por lo tanto, de ahí se pudiera presumir que la capacidad de infección y daño, digamos, de la Omicron pues ha sido mucho menor comparado con otras variantes. Hoy en día estamos viendo ya la 2.1 que emerge y que está generando algún impacto probablemente en algunos países. Sin embargo, acá la conducta todavía es expectante en relación a cómo se irá manejando la presencia de esta variante. Entonces, a pesar del tiempo y de la evolución de la infección de este virus, tenemos pues aún temas pendientes, porque estamos aún ante la amenaza de probablemente una cuarta ola en nuestro país, como ha sucedido en otros países, ¿no? De una manera esquemática, en base a la revisión que he tratado, observo algunos desafíos que pudiéramos tener presente en adelante para tratar de seguir luchando contra este virus. Desafíos que tanto en el sector público como en el sector privado, quizás deberían valorarse en sus diferentes dimensiones para tratar de abordar de la mejor forma lo que nos ha dejado y lo que nos puede dejar esta pandemia. Existe una brecha importantísima de recurso humano, eso no ha cambiado. Hemos visto, por ejemplo, el contrato masivo de profesionales de la salud mediante una modalidad laboral
y que hoy en día, a raíz de la disminución de la prevalencia del virus, estamos otra vez regresando quizás a tener la bolsa laboral que teníamos de manera tradicional, una fuerza laboral clásica. Sin embargo, es innegable que existen brechas de recurso humano a nivel de los sistemas de salud. Además de ello, en los momentos más altos, digamos, de los picos de infección en las olas, el personal de salud ha sido quien afrontó, ¿no?, de una manera estoica, pues, esta pandemia. Y nosotros, que somos los profesionales de la salud, hemos sido los que hemos tratado de estar cuidados desde un principio, con el refuerzo de las vacunas, porque si nosotros enfermamos, ¿quién atiende en realidad a la población? De ahí es que el agotamiento, ¿no?, de los profesionales de la salud pues ha sido inminente. Hay un reportaje bastante extenso donde habla justo de este tema, ¿no? Una última revisión sistemática habla justo sobre el bienestar de los médicos durante la pandemia, ¿no? Y esta revisión, por ejemplo, evidencia pues que hay efectos negativos hoy en día, por ejemplo, en los médicos de todo el mundo, a raíz de que han luchado contra este virus, ¿no? Vemos, por ejemplo, temas de estrés, burnout, que es el agotamiento laboral, depresión, ansiedad, inclusive síntomas de estrés postraumático, que fueron resultados a raíz de todo lo que se implementó en ellos y cómo trataban de abordar el tema del virus. Este es un tema importante, el tema de salud mental, cómo manejarlo en adelante es un desafío que hay que tener presente, y también lo que vendría a ser el COVID crónico, por ejemplo, para los pacientes, ¿no? Aún estamos en un proceso de evaluación y ver qué pasará con ellos. Y otro tema que generó en realidad muchos problemas y que hasta el día de hoy siguen generando algunas dudas, es cómo en el sector público y privado se abordó el tema de seguridad y salud en el trabajo. A pesar que existen una ley que trata de hacer entender la importancia de la salud ocupacional en su verdadera dimensión, vemos todavía de que esto es algo que está emergiendo y la responsabilidad empresarial o del sector público está atendiendo recién en su verdadera dimensión. Y aquí es crucial tratar de ver de cómo las empresas en la parte privada son responsables de asumir esta evaluación de sus trabajadores de una manera adecuada. Hoy en día todavía tenemos a nivel del sector público, por ejemplo, una fuerza laboral importante en sus hogares. Una fuerza laboral que se encuentra aún en sus casas y que pudiera estar de repente ya laborando, pero las actualizaciones en las normas, pues definitivamente generan una dificultad para el retorno laboral y dependerá pues del Estado tratar de mejorar estos temas. Otro tema que continúa, digamos, en la mesa es el tema de la vacunación, ¿no? A pesar que hubo un incremento importante al inicio de la vacunación, hoy en día vemos una caída y vemos todavía cómo la población infantil quizás no ha sido coberturada de la mejor forma hasta el día de hoy, de 5 a 12 años. Y ya algunos países están tratando de entender la importancia de inclusive la cuarta dosis, ¿no? O el refuerzo, un segundo refuerzo, en especial en las personas con comorbilidades, porque de una u otra forma las variantes generan pues un impacto en la evasión inmunitaria, es decir, igual a pesar de que hay una vacunación y hay un recuerdo inmunológico, una protección, sigue generándose todavía una debilidad en relación a ese tema desde la perspectiva inmune. Entonces, todavía la población que es vulnerable, que tiene factores de riesgo, debe tener esto presente y es probable que en algún momento ya el país tome alguna decisión en relación a estos refuerzos. Todavía tenemos pacientes o adultos mayores que no se han puesto su tercera dosis y eso tiene que cambiar. Otro de los temas principales es cómo estamos preparados en el primer nivel de atención. Cómo a nivel del primer nivel de atención seguimos teniendo pues una crisis significativa para tratar de abordar
el sector salud, y hoy en día estamos viendo ya este tsunami de enfermedades crónicas en el primer nivel. Tenemos que luchar contra estas enfermedades. Y estas enfermedades están llegando definitivamente a las consultas externas, que han sido desatendidas y lentamente, digamos, las atenciones presenciales están incrementándose. Sin embargo, hay muchas enfermedades que dejaron de ser de repente monitorizadas de la mejor forma. Y esto, en definitiva, genera mayor carga de enfermedad y genera mayor gasto, en los sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hace muchos años ya socializa la importancia de tener un listado modelo de medicamentos esenciales. Hoy en día, por ejemplo, observamos que hay una interrupción significativa en el abastecimiento y suministro de medicamentos en el sector público y quizás también en el sector privado. Vemos como algunos grupos de pacientes con algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, u otras, están teniendo un impacto negativo en relación a este tema. De la misma forma, la Organización Mundial de la Salud ha generado ya una tercera lista. Hoy en día estamos en un modelo de tercera lista de dispositivos de diagnóstico in vitro esenciales que deberían estar en el primer nivel. Es decir, es una obligación en el primer nivel de atención acercar el diagnóstico a los pacientes. Eso es algo que está pendiente y es una responsabilidad que tenemos que hacer. Hay diferentes formas, ya sea con pruebas de repente de tipo POC, que pudieran acercar el diagnóstico, ¿no? O con otro tipo de instrumentos que de repente permitan generar un diagnóstico de un mayor número de test, etcétera. Son temas que están pendientes. En la seguridad social, por ejemplo, no existe todavía la implementación de un comité POC, por ejemplo, donde se defina metodología, se permite el tema de compras y se articule, se generen presupuestos para este fin y que se implemente esto de manera escalonada en las diferentes redes o sistemas. El país, por ejemplo, no tiene una directiva en relación a implementar pruebas tipo POC en los sistemas de salud, y es algo que está pendiente. Otro tema que debe mejorar y es el tema de la comunicación de la información. Si tuviéramos un gobierno digital que permita transmitir la información de manera adecuada, sería perfecto, pero acá hay un gran vacío. Tanto es así que, lamentablemente, durante la pandemia fuimos víctimas, pues, de la infodemia. Es decir, se transmitía mucha información falsa, se transmitía muchas noticias y lamentablemente por las redes sociales, pues, eso se compartía de una manera veloz. No había cómo controlar y no había tampoco un control de las mismas, ni digamos, una institución especializada del Estado que permita controlar esto. De tal manera que la pandemia pues permitió que se transmitiera información inclusive que afectaba al final a la población en general. Además de ello, ya con esta sindemia, donde estos factores propios de las determinantes sociales en los diferentes sectores económicos de la población, aunados a los problemas propios de cómo el sistema de salud público trataba de abordar la pandemia, habían algunos protagonistas que hacían que esto fuera aún más grave. Por lo tanto, el contexto también importa en relación a que los decisores o los que transmiten, digamos, y tienen la responsabilidad de liderar este tema, afectó en algunos países, ¿no? Hay un observatorio de la infodemia, le llaman, evalúan el índice de riesgo de infodemia, y el Perú es el que tiene la mayor infodemia, casi 0.99, casi 1 a nivel de América. Muy similar de repente a algunos países de Sudáfrica, ¿no? Este índice de riesgo de infodemia pues evalúa eso, y las noticias más atractivas y con una mayor cobertura tienen un potencial de impacto importante en los comportamientos individuales y sociales en la población. Por lo tanto, es también un tema
importante que hay que monitorizarlo en adelante. La comunicación, la forma como se brinda la información, cómo los medios de comunicación pueden participar para brindar información veraz. Hoy en día que se necesita tanta comunicación para tratar de estar prevenidos en relación a diferentes enfermedades. Por ejemplo, campañas que te digan cómo prevenir la diabetes, cómo prevenir la hipertensión, cómo prevenir un infarto, un derrame, un cáncer, etcétera, debe ser parte de la comunicación del Estado en su responsabilidad. Así como hay una franja electoral, yo hace tiempo propuse una iniciativa de una franja sanitaria, ¿no? Donde también se transmite información y que el Estado asume ese presupuesto, como lo hace, por ejemplo, con los políticos en plena campaña electoral. Y en definitiva, las pruebas diagnósticas pues fueron sustanciales para tratar de abordar el tema de la pandemia. Y ahí quizás voy a ampliarme un poco más en este cuadro que ya lo he socializado en diferentes actividades académicas, donde existe pues una pirámide, por decirlo así, y la puerta de entrada pues es la DIGEMID, ¿no? Que establece quizás los criterios de importación y ha emitido pues las autorizaciones extraordinarias de importación para el país. Pero yo diría que existió bastante flexibilidad y quizás pudieron mejorarse la forma en la cual se han importado ese tipo de pruebas de uso masivo, ¿no? A nivel nacional y que en su momento han generado pues diferentes controversias. Hoy en día esta articulación entre el DIGEMID y el INS para tratar de hacer un control de la calidad pues tuvo definitivamente ciertas controversias, ¿no? De la forma como se hizo, etcétera, en estas autorizaciones extraordinarias. A pesar de ello, a pesar que puedan haber acá algunas dificultades de cómo se ha enfocado este tema, en el segundo nivel están ya las instituciones que prestan los servicios, los sistemas de salud públicos o privados, que ya tendrían que elegir qué dispositivo yo quisiera utilizar. Y acá, por ejemplo, en la parte pública, sabemos que se generan los términos de referencia, fichas o especificaciones técnicas, como por ejemplo el IEISI en el salud, en el MINSA creo que lo asume parcialmente el CENARES, etcétera. Y acá podemos establecer también de repente algunos otros requisitos que pudieran elevar, digamos, el nivel o la calidad de lo que yo quiero utilizar. Y por último, si por A o B esta parte también no tuviera un control adecuado, tenemos los usuarios y los médicos patólogos clínicos que lideran los servicios de patología clínica o los responsables de las UPCS de patología clínica tienen la obligación de hacer la verificación cualitativa o cuantitativa de estos dispositivos antes del uso. Y acá también tenemos otro gran problema a raíz de que todavía no tenemos una institución que fiscalice o que monitorice desde el ente rector a los laboratorios clínicos en el país. No hay. Estamos en una situación de orfandad. Todavía el país no tiene, por ejemplo, programas de acreditación nacionales, etcétera. Entonces, aquí también hay un componente importante. Hoy en día vimos cómo, por ejemplo, las pruebas han sido protagónicas. Hasta este momento, todavía seguimos usando varias de ellas, ¿no? Pruebas moleculares, ¿no? Que han permitido detectar de la mejor forma el SARS-CoV-2. Ya tenemos laboratorios que están genotipificando y viendo el secuenciamiento genómico, como vamos a ver. Las pruebas antigénicas que hoy en día se siguen utilizando. Todavía hay algunos que evalúan anticuerpos de manera indirecta, ya sea de forma automatizada o cualitativa. Pero esto debería cambiar. Esto debería cambiar y es una oportunidad. Yo creo que desde la posición en la que se encuentra esta comisión de Consalud, pueden tener de repente a levantar la voz y ver de qué forma se puede mejorar probablemente los mecanismos que actualmente existen en relación a la adquisición de dispositivos para su importación y uso, digamos, comercial en el país. Hoy en día, a nivel del INS, vemos pues un secuenciamiento genómico. Esto está actualizado
a esta fecha, el 19 de marzo, y vemos que ya se han generado pues más de 16.000 secuenciamientos o genomas, ¿no? Hemos visto también cómo con el tiempo el comportamiento ha ido cambiando en la vigilancia aleatoria o vigilancia especial. En general, hoy en día, vemos como el 100% de la población en el Perú, de los genomas que son secuenciados del virus, tenemos que es la Omicron, la variante dominante, ¿no? En relación a cómo ha ido cambiando el comportamiento del virus. Otro tema interesante es que a raíz de la pandemia empezamos con un laboratorio de biología molecular al inicio. Hoy en día existen 126 laboratorios de biología molecular en todo el Perú, en el INS, en las DIRIS, ¿no? A nivel nacional, 28, por ejemplo, en el MINSA, 13 laboratorios, 1 las Fuerzas Armadas, 12 la Seguridad Social, 6 laboratorios en universidades, 61 laboratorios privados, inclusive laboratorios móviles de biología molecular que han estado acompañando esta pandemia. Y esta plataforma analítica definitivamente debe de servir para implementar otros protocolos, ¿no? Como por ejemplo la tuberculosis multidrogo resistente, que es un gran problema todavía en nuestro país. O por ejemplo en algunos laboratorios la oportunidad de diagnóstico de enfermedades transmisibles, ¿no? Como la fiebre amarilla, por ejemplo, chikungunya, Zika, etc. Aparte, también esta plataforma me puede permitir la lucha, por ejemplo, contra el cáncer de cuello uterino, para el diagnóstico oportuno del papiloma en mujeres. Y así, etcétera, podemos usarlo porque ya está la plataforma, ya existen 126 laboratorios y estos deberían ya integrarse en una red en adelante para seguir ofreciendo, digamos, el diagnóstico de muchas enfermedades. De la misma forma se generaron muchas investigaciones, ¿no? Hoy en día han salido varias publicaciones en relación a este tema, de cómo se comportó los anticuerpos en la población, etcétera. Son temas que seguirán viendo en adelante. Y por último, debemos de fortalecer las brechas en tecnología sanitaria. Vimos hace poco en la tercera ola cómo había una necesidad de tener UCIs pediátricas, por ejemplo. Es un tema que el Estado también trató de solucionarlo. Comenzaron a comprar, por ejemplo, estas camas UCI para estos tipos de pacientes. Y acá tenemos un serio problema en el sector público en relación a la desatención, porque esto simplemente lo que hace es, hoy en día en esta ya presencialidad, generar pues lo que se conocen como las barreras en la atención en los sistemas de salud, las barreras propias del sistema que son las que dominan, ¿no? El tema de tener citas oportunas, que no haya diferimiento, poder acceder al médico que uno necesita, tener atenciones rápidas, es un tema que debe de mejorar definitivamente. Algunos sistemas de salud ya están tratando de mejorar con un modelo de historia clínica virtual, electrónica, ¿no? Donde esté conectado todo el sistema de salud, pero todavía tenemos pues una seria limitación por el fraccionamiento y segmentación del sistema de salud en nuestro país. Vimos cómo al inicio de la pandemia pues fue todo un problema tratar de articular o tratar de tener monitorizado el número de camas, por ejemplo, en diferentes sistemas, y eso debe de cambiar. Idealmente deberíamos tener un sistema de salud articulado al menos, ¿no? Cada uno probablemente manteniendo sus propias características de la prestación, pero integrado. Una historia clínica única de repente, a nivel nacional sería fabuloso. Tener una base de datos de las pruebas de laboratorio, por ejemplo, de los pacientes, y poder acceder a ellas, independientemente que te atiendas en el sector público y privado, son desafíos que debería impulsarse hacia un gobierno digital. Vimos también cómo al inicio pues existían dificultades por las plantas de oxígeno, ¿no? Como hubo un hambre de oxígeno enorme a nivel nacional y eso ha ido mejorando porque se han ido implementando pues ya plantas para generar oxígeno oxígeno medicinal a nivel nacional. Entonces al final, ¿qué sucederá? Pues en realidad
La OMS, por ejemplo, en el último mes, en una publicación en febrero, alertó el incremento del número de muertes, ¿no? La variante Omicron, a pesar que en algunos países no había alcanzado su punto máximo, igual consideraba la OMS que no debería todavía levantarse las medidas que conocemos, ¿no? Que son las clásicas. Ya es evidente que en base a la evidencia y al comportamiento del virus, estamos evolucionando a una endemicidad, es decir, este será un virus como probablemente tenemos el virus de influenza y que cada año se actualizan de repente sus vacunas, igual será con el SARS-CoV-2 en relación al tiempo, ¿no? Este virus se convertirá en algún momento en una infección leve, seguirá circulando, ¿no? Y la idea es que al final ya esta inmunidad que es temporal sea duradera y que la vacunación pues permita eso, ¿no? Ya algunos países han levantado ya algunas medidas de salud pública, ¿no? Por ejemplo, en esta publicación ya se había informado que en Europa, por ejemplo, debido al alto nivel de vacunación ya y comenzada la primavera, algunos países dejaron de usar mascarillas, ¿no? Hoy en nuestro país todavía esto no se ha dado, pero es un tema que se irá viendo en el transcurso del mes. Y bueno, los invito a que lean, esta es una última publicación que justo he hecho sobre anticuerpos neutralizantes, que fue un test que generó bastante controversia en nuestro país y su uso. Igual acá hago una revisión bastante extensa en relación a este tema. Si están interesados, pueden descargarla de la página de Acta Médica Peruana. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Esta es una revisión rápida en relación a este tema y quedaría pues a su disposición para responder las preguntas si hubieran, tanto de Facebook como de grupo interno. Muchas gracias. Unos minutitos, doctor, para ver si es que en las redes o en el mismo Zoom nos están escribiendo algunas consultas. Gracias. Doctor, muchas gracias. De verdad que creo que podemos todos y todos hemos sido partícipes de este cambio que ha tenido el sistema de salud durante o producto de la pandemia a niveles a los que tal vez veíamos avances que iban a suceder en unos 5 a 8 años, pero el COVID nos hizo que estos avances se dieran mucho más rápidos en nuestros países. Eh, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, eh, pueden escribirlo al chat y hacernos llegar su consulta o por Zoom, si alguien tiene también algún comentario, bienvenidos sean. Bueno, en realidad es un poco complejo, digamos, entender en su dimensión completa cómo al final esta experiencia de salud pública que ha generado el SARS-CoV-2 permitirá pues que los gestores, los decisores en la macrogestión permitan tomar, digamos, esta experiencia para hacer cambios sustanciales, ¿no? En realidad en el sector público hay muchos desafíos. Uno de ellos es acercar el diagnóstico de la perspectiva de IBD, acercar el diagnóstico a los pacientes, siempre pensar en la prevención, porque es la única forma de tratar de evitar el incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que generan más impacto en los presupuestos de los sistemas de salud. A nivel del sector privado, de repente ir hacia una gestión ya de riesgos, de repente usar ya algunas herramientas de inteligencia artificial, machine learning, que permitan de repente segmentar de una mejor forma el control, digamos, de los pacientes con preexistencias, con comorbilidades, para de repente enfocarse más en aquellos que tienen de repente un control menos oportuno, menos adecuado. Juan Córdoba pregunta, ¿podría ampliarnos sobre el proceso POC y su aplicación en Perú? En definitiva, yo creo que las pruebas en el punto de atención del paciente son necesarias, más aún aquellas que me brindan
un impacto sustancial. Estas, a pesar de implementarse en el primer nivel, de repente lejanos al laboratorio central, los profesionales del laboratorio no deben mirar de espaldas esta implementación, al contrario, deben asumirlas, ¿no? Y estas pruebas deberían estar articuladas a los sistemas de gestión de la calidad y al control de calidad analítico de los laboratorios centrales. Hay enfermedades que necesitan de estas pruebas. Por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo, por no tener laboratorios centrales atendiendo de una manera correcta en la época de pandemia, la diabetes, por ejemplo, los pacientes no tenían un monitoreo de su glucosa o de su tratamiento con la hemoglobina glicosilada. Si el primer nivel hubiera tenido de repente pruebas, digamos, con las certificaciones adecuadas por NGCP o DSCT, por ejemplo, para la hemoglobina glicosilada tipo POC, pues hubiera ayudado a ver que estos pacientes estuvieran bien controlados y así evitar un sinnúmero de pacientes diabéticos descontrolados con cetoacidosis diabética que han llenado las emergencias. Por ponerles un ejemplo, nada más. Entonces debemos acercar el diagnóstico. Debemos acercar el diagnóstico al primer nivel. Y se deben de generar las normas. Hoy en día el país no tiene normas tipo POC para pruebas POC. Si ustedes buscan, no existen. No hay. Inclusive algunos sistemas de salud tampoco lo han hecho. Entonces yo creo que sí es un tema que debería ampliarse. Muchas gracias a Zenón. Me dice sobre los anticuerpos neutralizantes, ¿qué tanto ha sido el apoyo en el diagnóstico en nuestra población y qué tan útil ha sido? Bueno, en realidad los anticuerpos neutralizantes no se han utilizado más básicamente para diagnóstico, ¿no? Lo que se ha querido ver es si es que efectivamente el paciente tenía o no la presencia de anticuerpos. Sin embargo, eso todavía no han existido pronunciamientos de instituciones académicas que recomendaran su uso masivo, por ejemplo, en algún protocolo. Hasta el día de hoy no ha existido. ¿Por qué? Porque abordaríamos solamente el 50% de la inmunidad y no el otro por ciento, que es la inmunidad celular, que es difícil de explorar. Sin embargo, hay algunos estudios que saldrán en su momento donde se ha tratado de responder esa pregunta en nuestra población peruana. Gustavo pregunta, ¿cree usted que de ahora en adelante debemos seguir vacunándonos anualmente? En realidad yo creo que sí, en la medida que la inmunidad no sea duradera, ¿no? Por ejemplo, si hoy día te vacunaras, o como se vacunan contra algunas enfermedades, con una sola vacuna es suficiente en adelante para evitar que uno tenga el riesgo de esa enfermedad. Sin embargo, con el SARS-CoV-2 no vemos que sea así. Por lo tanto, es necesario que tengamos refuerzos hasta que nuestra inmunidad sea duradera o hasta que el virus sea tan endémico y que no produzca tanto daño que, bueno, ya sea parte de nuestra convivencia como con otros virus. ¿En cuánto tiempo cree que se revierta la pandemia? En realidad yo creo que la pandemia ya está en mi opinión, esta es una opinión personal, ya está en una desaceleración importante. En la medida que las nuevas variantes que pudieran aparecer sean más anodinas, solamente generen un resfrío simple, en la medida que ya no impacte tanto en la población vulnerable, en definitiva el virus pasará pues ya a una etapa como lo tenemos por ejemplo con el virus de influenza, ¿no? Donde tenemos que actualizar quizás las vacunas y quizás de repente la inmunidad todavía no permita ser duradera, tendremos que estar sometiéndonos a vacunaciones periódicas. Bueno, yo creo que eso más o menos se ha podido responder a su pregunta. Más bien, muchísimas gracias por estar aquí y espero puedan de repente compartir el enlace de la conferencia en Facebook a las personas que no han podido estar el día de hoy. ¿Qué opino de la cuarta dosis? Que va a tener que darse. La cuarta dosis va a tener que darse como lo han hecho ya en otros países. Hoy día, por ejemplo, en Estados Unidos ya autorizaron su uso en población con comorbilidades. Igual pasará en el Perú. Igual pasará en el Perú. No sé, Diana, si tienes alguna otra pregunta. No, doctor. Bueno, aquí creo que acaba de llegar otra pregunta con respecto a la vacuna. No sé si tenemos tiempo para... Sí, bueno, dice, Doctor, doctor, la cuarta dosis. dosis es necesario ya que en una revista leí que no era necesario
y no había evidencia de que sea efectiva. En realidad, como han visto, las vacunas que se están utilizando probablemente no tengan una actualización a las variantes. Sin embargo, es importante entender que las vacunas, al producirnos una infección artificial, por decirlo así, generan una protección contra el virus. No necesariamente contra esa componente que ha mutado, pero sí contra otras partes, de tal manera que el impacto de la infección es menor. Y la población vulnerable es la que debe tener un mayor control. Y quizás esos puestos refuerzos van dirigidos a ellos, ¿no? Y después, de repente, en base a la evidencia que se pueda generar, ampliarlo a la población en general. Muy bien. Sí, Diana, estabas comentando. Ya, doctor. Nada, agradecerle, doctor, por su tiempo, como siempre, usted acompañándonos con temas de actualidad bastante interesantes sobre el panorama de lo que se refleja en nuestro sistema de salud y de lo que se viene también. Le agradecemos su tiempo y como siempre será un gusto poderlo invitar en nuestro sector de diagnóstico para seguir aportando a todas las personas que están interesadas en estos temas. Listo, Diana. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación y bueno, atento siempre a algún nuevo evento académico. Muchas gracias de mi parte. Gracias a todos por su asistencia y nos veremos en una próxima conferencia. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.